Hoy quiero tocar un tema muy bonito que particularmente siempre también para mí ha sido un regocijo especial poder compartir sobre el propósito que Dios tiene en mi vida, del propósito que Dios ha puesto en nosotros, del propósito que Dios traza en tu vida misma. Y esta noche simplemente he titulado esta enseñanza, su propósito en mí. Así que no sé si ya se puede ver la pantalla, voy a ver si puedo maximizarla. Ahora sí. Así que yo quiero que vaya rápidamente a tomar su Biblia, por favor, en el Salmo 138, verso 7. El Salmo 138, verso 7. Su propósito en mí, su propósito en mi vida, su propósito, su diseño divino en mi vida. El Salmo 138, verso 7 en adelante, destella algo maravilloso en la vida de David. Es un salmo de David, por supuesto, y como muchos de nosotros conocemos, los salmos han sido escritos como una forma en la que los hijos de Dios podemos identificar nuestras penas, victorias, glorias, pero por sobre todo aliento en momentos en los cuales nosotros no entendemos las circunstancias que a veces giran alrededor de nuestra vida. Este salmo de David, el Salmo 138, describe maravillosamente si nosotros pudiésemos agarrar todo el salmo, y lo leeríamos de forma corrida, nos alentará mucho el saber que nuestra alma puede fortalecerse espiritualmente, ya que el salmo empieza diciendo: te alabaré con todo mi corazón, dice el Señor. Y por eso creo que no nos equivocamos al decir que Dios de alguna manera está permitiendo que cada uno de nosotros vivamos un momento agradable, aún a pesar de la circunstancia que nos embarga, que es esta enfermedad sanitaria. Nada ha escapado del control de Dios, y esto básicamente nos recuerda. Si solo leemos este cántico de David de corrido, nos fortalecerá maravillosamente nuestro espíritu. Muchas veces los propósitos de Dios suelen ser tal vez extraños para muchos de nosotros. Si vamos rápidamente al verso 7, 8 del mismo salmo, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Y escucha el verso 8. Jehová Dios cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos, Señor. Muchas veces los propósitos de Dios suelen ser, tal vez para muchos de nosotros, ásperos, algo que no logramos comprender a ciencia cierta. Son duros de entender, pero algo que estamos seguros es que sus planes son mejores que los nuestros, sus propósitos son mucho mejores que los nuestros, porque Él conoce, y esto es lo bonito de Dios, que Él conoce la película, conoce el desenlace final de toda la historia de esta humanidad. Eso es lo precioso. Creo que a ustedes le conocen esto como un spoiler, ¿no es cierto? Cuando te cuentan el final de una película. Miren, nuestro amado Señor conoce el final de cada una de nuestras vidas, el final y el destino de este mundo. Y yo puedo descansar maravillosamente sabiendo que Dios conoce el final de mi vida. Esto no me aturde, esto no me quita el sueño, al contrario, trae paz a mi corazón sabiendo que Dios tiene control absoluto aún de lo que yo desconozco. Algunas veces, incluso las promesas pueden llegar a aparentar tal vez fantasiosas para muchos de nosotros, y aún en muchas ocasiones con relación a esto podemos ver cómo David en este cántico, él se ve alentado por el Señor, se ve fortalecido por el Señor y se ve esperanzado por el Señor. Yo no sé, David tuvo que pasar muchas penurias. Era un hombre consagrado a Dios desde muy pequeño, mata gigantes, conquistador de reinos. Pero así como era un hombre sin miedo,
así como era un hombre fuerte, así como era un hombre dependiente de Dios, eso no inhibía su naturaleza humana de sentir desaliento, de sentirse alicaído, de tener el espíritu en los suelos, por tantas circunstancias que muchas veces golpean y golpeaban la vida de David. Pero él quiere recordarnos esta noche que tú y yo también podemos encontrar aliento y fortaleza y esperanza, aun cuando nosotros no vemos cumplidos los propósitos de Dios en nuestras vidas. Es interesante notar que la palabra de Dios nos sumerge, porque a veces desconocemos, muchas veces, o tal vez incluso parece que estas promesas que Dios nos ha dado en nuestra vida nos hacen vivir desalentados, porque a veces ni siquiera conocemos las promesas de Dios. David se agarraba de cada una de esas promesas en momentos oscuros como estos. Miren, chicos, yo no sé si era el año pasado, estaba haciendo memoria. El año pasado estábamos en un campamento donde había más de 5, no sé si estoy correcto, más de 500 o 600 personas o más, no recuerdo muy bien, donde estábamos correteando, haciendo cosas. Llegaban los autobuses con chicos llenos de galas. A mí me sorprendió realmente el campamento que me invitaron, no sé si era el año pasado o el anteaño pasado, pero qué maravilloso. Pero ahora no nos debería extrañar tampoco el no estar. Tal vez Dios no quiso que nos afanemos este año, tal vez Dios no quiso que nosotros estuviésemos preocupados en los preparativos para hacer la celebración de los 33 años, tal vez Dios no quería que vistamos nuestras mejores galas para ir con nuestros trajes, con nuestros ternos, con los vestidos. Simplemente tal vez Dios en sus propósitos, Él solamente quería que estemos disfrutando de la unidad del Espíritu como hijos de Dios. Las promesas de Dios que nos recuerdan todos los días de nuestra vida que Él está con nosotros, aún en medio de esta pandemia. Él está contigo, Él nos sustenta en medio de una difícil situación. Él no ha dejado de extender su mano sustentadora sobre tu vida. Él no ha dejado de guardarte. Óigame, guardes eso en su corazón. Él no ha dejado de guardarte. Nadie, dice la palabra, otra promesa preciosa, nadie te podrá hacer frente, dice la Escritura. Y también dice, Él echa fuera el temor. Si viene a invadir el temor a tu vida, Él echa fuera todo temor, dice la Escritura. Y otro maravilloso, el Señor siempre está dispuesto a darnos vida eterna. Oh, amigo querido, dice la palabra también, conmigo conquistarás reinos. Si solamente te sujetas de mis promesas, entenderás que puedes tú conquistar reinos. Y cuando la Biblia habla sobre estas cosas, evidentemente lo tenemos que trasladar, lo tenemos que personalizar a nuestra realidad. Vas a poder conquistar aquello que no estás, tal vez aquello que tus padres no pudieron llegar a conseguir. Tú lo vas a hacer, porque en ti hay una nueva promesa de Dios, y esas promesas nos hacen vivir todos los días de nuestra vida. David en este salmo quiere recordarnos, oye, yo me acuerdo de las promesas de Dios y quiero sustentarme de ellas, quiero agarrarme fuertemente de ellas, porque estas me alentarán en momentos difíciles. Por todo ello, querido joven, nadie puede hacer la obra de Dios y llevar a cabo el propósito de Dios, seguir la voluntad del Señor y hacer proezas si Dios realmente no está con él. Si Dios no está contigo, no vas a poder hacer obras, no vas a poder llegar al propósito de Dios, mucho menos cumplir su voluntad y hacer proezas. No nos engañemos. Dios no puede usar un vaso de deshonra, no puede usar un vaso vil, dice la Escritura. Dios realmente necesita usar un vaso de honra. Dios realmente debe ser glorificado, pero en la vida de una persona. El libro de Mateo, capítulo 28, verso 20,
La Escritura nos dice que debemos procurar la manifestación del poder de Dios, recordando esa promesa que dice: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A Dios, hermanos, a Dios, queridos jóvenes, le interesa más lo que tú eres delante de los ojos de Dios que lo que hacemos para Dios. No se puede, a Dios no lo podemos impresionar por muchas cosas que podamos llegar a hacer, ni haciendo alarde de todo lo que ya hemos hecho. Por eso la Biblia dice: aún a pesar de todo esto, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Este versículo me llama la atención porque nos dice que Dios cumplirá su propósito en cada uno de ustedes. Querido joven, no tienes un Dios minúsculo, tienes un Dios grande, que detrás de ese Dios detrás de ti hay un Dios que está esperando que tú cumplas un propósito. Su propósito. Quiero dividir esta enseñanza en 3 principios que salen justamente de este versículo. Su propósito. Dios cumplirá su propósito. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué nos quiere mencionar David? Que Dios, miren, algo que quiero que sepan mis queridos jóvenes, es que Dios siempre que empieza algo, Él siempre la termina. Él siempre está dispuesto a no dejar su obra a medias, sino que la acaba. Él termina sus propósitos establecidos. Y esto es algo maravilloso, porque Dios no es como usted y como yo, que muchas veces dejamos las cosas a medio concluir, dejamos relaciones a medio construir, dejamos proyectos a medio terminar, dejamos metas a veces empezar y ni siquiera terminar. Pero en Dios, la palabra propósito viene de una palabra griega que es gemen, que esta palabra se traduce en el sentido estricto de que el Señor cumplirá sí o sí lo que Él ha establecido. Y la palabra del Señor dice en Deuteronomio capítulo 3, verso 37. Si me puedes acompañar en tu Biblia, por favor. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 3, verso 37. Oye, escuche lo que dice la palabra del Señor. Esto es maravilloso, precioso, porque en su amor, en su gracia, el Señor nos destella maravillosamente. Creo que he equivocado. A ver, Deuteronomio capítulo verso 3, perdón, es verso 2, 37, si no me equivoco. Dice: solemnemente a la tierra de los hijos de Amón no llegaron, ni a todos los que estaban en la orilla y el arroyo, dice, de la ciudad. Volvimos pues y subimos al camino, dice, y saliendo de Neguev y al Basán a pelear, dice, y todos sus pueblos. Aquí narra toda la historia del pueblo de Israel derrotando a todos sus enemigos. Y en esta historia narra, en uno de los tal vez corazones de todas las historias, que el Señor lo que determinó, Él lo va a hacer cumplir, aún a pesar del temor, del miedo, de las acechanzas, de la magnitud y la cantidad del ejército que pueda ponerse delante de ti. La palabra de Dios dice que el Señor cumplirá ese propósito, ese designio que Él ha trazado. En las manos de Dios es algo que también me llama mucho la atención. En las manos de Dios, cuando Él hace algo, Él está dispuesto a terminarlo. Así como Él termina las cosas, Él también desea que acabemos también nosotros lo que iniciamos. Hay un dicho que dice muy interesante: Dios no bendice lo que empezamos, Dios bendice lo que terminamos. Y yo estoy de acuerdo con esa afirmación, porque Dios no bendice lo que tú empiezas, sino bendice lo que terminas. Así que si tú has emprendido algo este año, termínalo. Te animo y te desafío este año. Si tú te has involucrado en un ministerio y tal vez la pandemia te ha desanimado, te animo a proseguir, te animo a seguir en el propósito de Dios. Si estás iniciando tal vez algo nuevo, culmínalo. Te animo a hacer esto. Así como si tú has emprendido en este tiempo tal vez un negocio, has emprendido un sueño, no dejes que los obstáculos que se han puesto este año te impidan proseguir.
Hay un propósito que cumplir. Y ahora cuando Dios inicia algo, me encanta porque también Él no hace las cosas a medias. Él termina lo que el Señor hace. Y la palabra del Señor dice en Job, capítulo 23, verso 13, ¿quién lo hará cambiar? Si Dios ha determinado hacer algo, ¿quién va a cambiar sus pensamientos? No, queridos, cuando Dios dice algo y cuando Él quiere hacer algo, Él lo hace, aunque tú y yo, muchas veces como seres humanos, podemos desistir de hacer muchas cosas en la vida. En Dios no sucede esto. Por eso la palabra propósito trae consigo y encierra esa palabra poderosa que dice justamente cuando Dios hace algo, Él está dispuesto a cumplir lo que Él ha dicho. Si Él ha dicho en este tiempo, yo no te voy a dejar, a pesar de la circunstancia, Él está dispuesto a cumplir esa promesa. El libro de Job, capítulo 23. Acompáñame conmigo, por favor. Verso 13, dice la palabra del Señor así. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó, Él lo hizo. Y si Él lo hizo, Él lo hará. Pues acabará lo que ha determinado en mí. Y muchas cosas como estas hay en Él, dice la Escritura. Oh, hermano, si tú creías que eras tú, déjame decirte que es Dios el que ha iniciado esa obra en ti. Dios terminó la obra con muchos hombres, aunque muchos de ellos no quisieron a un inicio. Pregúntenle a Moisés cuando lo veamos en la eternidad y díganle si era fácil cumplir lo determinado por Dios. Él se negaba a ir a Faraón. Así también David tenía muchos miedos también, pero al final él también tenía que cumplir los propósitos de Dios, sentarse en el trono después de Saúl. Por otro lado, vemos a un intrépido Jonás desafiando a Dios, diciéndole, yo no voy a cumplir tu propósito, Señor, yo prefiero tomar otro rumbo. Pregúntenle cuando estemos en la eternidad si fue fácil ir en contra de la voluntad de Dios. Hasta nuestro amado Señor Jesucristo, en el Getsemaní, orando al Padre, diciendo, Señor, ¿puedes cambiar tu plan? ¿Puedes cambiar, Señor, ese propósito que has puesto en mi vida? Y el Padre desde el cielo exhalando, tal vez el aliento más triste en la eternidad, diciéndole a su Hijo, no puedo, Jesús. Este es el plan, este es el propósito. Necesito que mueras en la cruz. Y como dirá nuevamente Job, en este sentido, ¿quién va a hacerle cambiar a Dios? Nadie. Nadie va a hacer poder cambiar a Dios cuando Él ya tiene un plan establecido en nuestras vidas. Sí o sí se va a cumplir. Querido joven, querido hermano que estás escuchando esta transmisión, ya sea por el internet o por el Zoom, déjame decirte que si no está el irte en medio de esta pandemia, no te vas a ir, porque ese no es el propósito de Dios, no está en su designio de su voluntad, y no te vas a ir hasta cumplir el propósito por el cual Dios te ha traído a este mundo, mi amado hermano. Jesús no se fue antes ni después, se fue en el tiempo preciso de Dios, determinado por el Padre. Por eso, aunque muchos nos resistamos, igual cumpliremos los propósitos de Dios. Cumpliremos los propósitos de Dios. Cuando Dios hace las cosas, Él las hace bien. Él las hace bien. No es como nosotros. Con nosotros nos gusta hacer las cosas a medias y nos gusta muchas veces hacerlas mal, porque no nos gusta esforzarnos. La carta de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 6 en adelante, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuese tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y escucha esta parte final, dice, porque Él tiene cuidado de ustedes. Cuando Él hace algo, Él las hace bien, y tiene cuidado cuando las hace. Tomando en cuenta todos los cuidados necesarios que debe tener con cada uno, el Señor nos recuerda,
que Él tiene cuidado de nosotros. Si Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros con diferencias notables, increíbles, tú, mi querido joven, tú, querida hermana, tú, querida señorita, Él tiene cuidado de ti. Y en ese cuidado, dice Eclesiastés capítulo 3, verso 11, todo lo hizo hermoso, hermoso en su tiempo. Tú eres la criatura más hermosa del diseño de Dios. Porque cuando Él hace algo, Él le pone destino y le traza propósitos, porque es algo hermoso ante sus ojos. Él no hace las cosas por hacerlas, sino que Él tiene cuidado en cada acabado, en cada hechura, para poder hacer en nosotros esa bella obra de arte. Porque tú eres la hechura más hermosa de la creación de Dios. El libro de Efesios dice también, porque somos hechura suya. Tú eres único, querido joven. Tú eres única, querida joven. Desde el momento que Dios te hizo, Él rompió el molde. Y ya no hay otro como tú en la faz de la tierra. No hay otro igual a ti. Eres especial. Así que no trates de ser alguien que no eres. No vivas la vida de otro. Vive la vida que Dios te ha dado, la vida que Dios ha diseñado para ti, la vida que Dios te ha traído para que tú puedas vivirla con el propósito por el cual Dios te ha creado. Dios te hizo único, no una copia barata. No va a haber, escuchen jóvenes, no va a haber otro Moisés, solo hubo un Moisés. No va a haber otro David, no va a haber otro Jeremías, no va a haber otro Pedro. Tú y yo somos únicos. Podemos imitar ciertas características de estos grandes hombres, de estas grandes mujeres como Débora, como Lidia de Tiatira. Podemos imitar, emular la vida de Ruth, pero no somos Ruth, no somos Jeremías. Somos únicos, trazados con un destino para cumplir en las manos de Dios. Y nuevamente, no trates de ser alguien que no eres. No imites tu propósito. Tu propósito, dice en la palabra hebrea gamar, que significa dice que Dios finalizará, que Dios perfeccionará, que Dios se satisfadrá y que concluirá su propósito en ti. Miren, queridos jóvenes, cuando cumplimos su propósito, satisfacemos la voluntad de Dios. Cristo, cuando estaba en la cruz, Él, a través de su sacrificio, satisfizo la obra redentora con su muerte expiatoria en la cruz por amor a nosotros. El Dios estaba contento con Jesús porque se cumplió su propósito. Cuando tú y yo cumplimos los propósitos de Dios, satisfacemos el corazón de Dios. Ahora, el Salmo 139, que está muy cerquita al Salmo 138, dice: oh Jehová, tú me has examinado, tú me has conocido, tú has conocido todo de mí, Señor. Miren, nunca podemos jugar con Dios a la gallinita ciega y decirle: Señor, ¿quién soy? El Señor nos dirá: oh querido, yo te conozco antes que nacieras, yo sé todo de ti. Él te conoce a la perfección, y como te conoce el Señor, no se olviden eso, queridos jóvenes, Él nos conoce a la perfección, y como nos conoce, Él sabe qué propósitos hemos venido a cumplir en este mundo. Por eso, como nos conoce, Él quiere cumplir su propósito en tu vida, con tu ministerio, con tu familia, en el llamado específico que Dios te ha dado para ti. No le ha dado a otro más que a ti, en tu profesión y en tu futuro matrimonio. Él va a cumplir su propósito en todas estas áreas de tu vida. Ahora, tú no eres un accidente. No, tú no eres un accidente. Dios te creó con propósitos eternos. He escuchado a jóvenes decir: pastores, que usted no sabe. Yo soy fruto de una violación y he venido a este mundo así, pastor. Yo puedo decirte con mucha seguridad que en la forma que hayas llegado,
no es determinante para el futuro que Dios ya ha trazado para tu vida. No importa las circunstancias de cómo viniste a este mundo. Lo que importa es que Dios ya ha trazado un destino para tu vida. Hay un propósito detrás de todo esto. El segundo punto dice, tu misericordia, Señor. El Salmo 138, verso 8b dice, tu misericordia para siempre, Señor. Dios tiene un propósito específico para ti, además de la voluntad de general de Dios para nosotros, se revela a través de su misericordia en nuestra vida. Por eso dice tu misericordia en nosotros. Y toma su tiempo, por supuesto que toma su tiempo para cumplir ese propósito. Tiene propósitos en tu soltería, tiene propósitos cuando te cases, tiene propósitos si enviudas, todo tiene un propósito. Algo que hay que destacar de la misericordia de Dios es que es para siempre, es decir, que es duradero. Para toda nuestra vida Dios va a establecer trabajo en nosotros para ir puliendo esas áreas, para sanarnos, para restaurarnos, para fortalecernos, para cuidarnos. Mira, querido joven, recuerde nuevamente que la misericordia de Dios nunca va a cambiar, ni tampoco su fidelidad, no va a cambiar. El Salmos 36, verso 5 dice la palabra del Señor, tu misericordia, oh Jehová, oh Señor, se extiende hasta los cielos. Tu fidelidad es hasta el firmamento, Señor. No puedo divisarlo. Es tan grande, Señor, tu misericordia. Díganme o no, ¿cuántos de nosotros no hemos experimentado la misericordia de Dios? Que teniendo que recibir un castigo, no lo recibimos por la misericordia de Dios. Que teniendo Dios que sacarnos del ministerio, no nos ha sacado por su misericordia. Que teniendo Dios que usar a otra persona, te sigue usando a ti por su misericordia. Y en su misericordia y en su fidelidad, que viene una palabra hebrea, emunah, que significa en su lealtad. Esa lealtad que lo hace ser Dios, lo hace ser honesto, con su promesa, con su pacto en nuestras vidas. Oh, qué maravilloso Dios tiene usted, mi querido hermano. Qué maravilloso Dios el que tenemos, que podemos disfrutarlo. Dios, por último, Dios no desampares tu obra. Y Dios jamás desampara a sus hijos, jamás desampara la obra que Él ya ha trazado. El Salmo 138, en esa exclamación, David termina diciendo, y concluye con esto, no desampares la obra de tus manos, Señor. No nos desampares. Que no quede al vacío, Señor. Y ¿sabe qué? Cuando pienso en esto, recuerdo aquella alabanza maravillosa que cuando cantábamos de niños y que hasta ahora se ha trascendido esta alabanza, cuando dice, Señor, tu fidelidad es grande, grande, Señor, porque no has desamparado la obra de tus manos. Y hoy podemos celebrar la fidelidad de Dios, queridos jóvenes. Hoy cumplen 33 años de vida porque su misericordia lo ha permitido, porque su propósito era así. Estaba en sus planes, este era su deseo. En medio de esta pandemia, así quería Dios los 33 años. No como el año pasado, no como los anteaños pasados. Dios lo quería así. Dios lo quiso así. Tal vez esta vez para concentrarnos más en Dios y no en el programa. Amo la fidelidad de Dios. No hay atributo de Dios que me traiga más paz a mi vida y esperanza a mi corazón que la fidelidad de Dios. Porque aunque yo soy infiel, Dios permanece fiel. Así que esta noche podemos celebrar la fidelidad de Dios. Y por eso dice que en ese perfeccionar de Dios me gusta mucho, porque el toque del maestro es la perfección divina de todo esto. Por eso dice, no desampares la obra de tus manos. No desampares, es decir, que no te detengas, Señor. No termines de hacer tu obra en mí, Señor.
Todo lo que has empezado, Señor, por favor, termínalo. Ese es el ruego de David y este debería ser el ruego de nosotros esta noche. No te detengas, Señor. No dejes de tocarme, Señor. No dejes de perfeccionarme, Señor. No dejes de dar forma y dirección a esto imperfecto, Señor. Podemos advertir que cuando Dios interviene y pone su mano en nuestras vidas, oh hermano, yo quiero decirte que el toque del Señor cambia vidas. Cuando Dios toca algo, cambia. Cuando Dios no toca, no cambia. Puede que hay muchos que estemos en la iglesia que Dios nunca ha tocado nuestra vida, pero estamos en la iglesia. Dios va tocando las partes más afectadas de nuestra vida. Y tal vez esta noche Él quiere tocar tu corazón, quiere tocar esa herida, quiere tocar esa falta de perdón. Tal vez Dios quiere tocar esas amarguras. Tal vez Dios quiera tocar aquello que tú no le has permitido todavía ser tocado por el Señor. La palabra de Dios dice en Filipenses: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios hace una declaración impresionante, que la obra suya no se va a detener, al contrario, va a ir siendo perfeccionada. Durante toda tu vida Dios va a ir perfeccionándola. Solo tienes que dejar que el Señor, que el Maestro toque tu vida. No digas: ah, pastor, yo nací así y así creo que voy a morir. No, entonces no has recibido el toque del Maestro. He escuchado tristemente a personas decir: así me han conocido, yo soy así jetona, yo soy así cascarrabias. No, Dios no te quiere así. Dios quiere tocarte, quiere hacerte nueva. Debes entender que el proceso de cambiar no depende solo de ti, también depende del toque del Maestro. El Maestro pondrá su mano, pero también tú debes poner tu parte. Él hará de nosotros esa pieza importante que Él quiere. Y quiero terminar con esto. Sé que no hay mucho tiempo, pero quiero terminar diciéndote que así como la historia de José, muchos de nosotros podíamos haber estado en la posición de José y muchos podríamos haber renegado contra el Señor diciéndole: Señor, ¿por qué me has traído a esta tierra extranjera? ¿Por qué has permitido que mis hermanos me vendan? ¿Por qué me permites ser esclavo cuando era el preferido de mi padre? ¿Por qué me permites que sea acusado falsamente cuando he tratado de vivir íntegramente, Señor? Y el Señor nos responderá como a José: hijo, yo estoy trazando un propósito en tu vida. No lo estás entendiendo ahora. Te duele, te cuesta entender, estás sufriendo, lo sé. Pero déjame decirte que así como mi hijo José, yo estoy trabajando en tu vida para convertirte en Sacnapanea. Querido joven, maravilloso joven, Dios cumplirá su propósito en ti, aunque tú te digas: me resisto, Señor. Él va a cumplir si eres hijo de Dios, Él va a cumplir su propósito en ti.